Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y queremos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Así que, familia, pues hemos pasado ya con hoy 29 domingos, 29 prédicas, sermones en esta serie que comenzamos ya hace varios meses atrás, donde hemos querido estudiar precisamente el corazón del Evangelio en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y ha sido un tiempo maravilloso, y quiero recordarte cómo fue que comencé esta serie hace ya tantos meses atrás. Comenzamos esta serie con un sermón titulado Una carta de vida o de muerte, en donde dije que mi oración es en aquel entonces, pero sigue siendo hoy, que así como a lo largo de la historia de la iglesia, Dios ha usado la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿para qué? Para vivificar la iglesia, para avivar a la iglesia. Así que yo dije que mi oración era que a Dios le placiera usar esta carta para avivarnos por el Evangelio de Cristo. Y la razón por la cual quise ir a Gálatas es porque necesitamos entender, no simplemente hace 29 sermones atrás, pero hoy día en el último sermón de Gálatas, en la última prédica de Gálatas, se quiere entender lo mismo, y es: ¿qué es el Evangelio? Y por otro lado, ¿qué no es el Evangelio? Y si quizás todavía te preguntas, después de 29 prédicas, el por qué esto es importante, bueno, porque de esto depende tu vida. Es tan serio como esto. Por eso fue que se comenzó la serie con un sermón titulado Una carta de vida o de muerte. Porque de nuestro entendimiento del Evangelio depende nuestra vida. Un mal entendimiento del Evangelio, ¿sabes qué va a pasar? Y lo dije en el primer sermón y lo digo en el último sermón, porque no ha cambiado esta misma verdad. Un mal entendimiento de lo que significa el Evangelio nos llevará, como ya hemos visto, 6 capítulos, a lo siguiente: a un mal entendimiento del plan de Dios, de la obra de Cristo, del poder del Espíritu Santo que ahora reside en todo creyente, y también, y es la tendencia también, a llevarnos a buscar refugio, descanso, paz, identidad en otras cosas que tú y yo podemos hacer, en vez de confiar plenamente en lo que Cristo ya hizo en aquella obra perfecta y suficiente de Cristo en la cruz. Y por eso es que Él dice: consumado es. Si no entendemos el Evangelio, este consumado es, lo veremos como palabras que repetimos en cada año, en la Semana Santa, en el día de la muerte de Cristo, como este Viernes Santo, y se quedan ahí. Pero cuando entendemos el Evangelio, consumado es, eso se va a ver reflejado en nuestro diario vivir. Porque termino esta serie diciendo lo mismo. Esta carta se trata de la vida y la muerte del Señor Jesucristo. Se trata de Cristo mismo, que se dio a sí mismo en una cruz para librarnos de nuestros pecados y de este presente siglo malo. Pero lo hizo, ¿para qué? Para justificarnos, es decir, para hacernos y declararnos justos delante de Dios, declararnos justos. Y por medio de esa declaración de justicia es que podemos hacer lo que acabamos de hacer hace unos minutos: cantarle a Él, orarle a Él, aprender de Él. Es por medio de esta justicia. Entonces, el anhelo de todo creyente es quitar toda falsa esperanza que se levanta en mirarnos a nosotros mismos y se desploma en toda confianza en aquella obra perfecta de Cristo. Y por eso hoy terminamos Gálatas con un sermón titulado La gloria de la cruz. Que nos jactemos en esa gloria preciosa que Cristo demostró en aquella cruz. Y para eso vamos a leer los últimos versículos de Gálatas. Así que ve conmigo a Gálatas capítulo 6, versículos del 11 al 18, donde ya cerramos esta carta. Así que acompáñenme a leerla junto. Dice así en el versículo 11: mirad con qué letras tan grande
os escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás contesta que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ahora, en base a estas palabras finales del apóstol Pablo, quiero que veamos dos puntos. Lo primero que vamos a ver es la falsa gloria en la carne. Es una falsa gloria, como el apóstol Pablo acaba de explicar. La falsa gloria de la carne. Y vamos a ver entonces la verdadera gloria de la cruz. La falsa gloria de la carne y la verdadera gloria de la cruz. Entonces comencemos con lo primero, que es la falsa gloria de la carne. Pero antes de entrar a este estudio de los versículos, quiero hacerte una pregunta que me hice yo. Si tuviéramos la oportunidad de nosotros ser los que escribimos esta carta, obviamente guiados por el Espíritu Santo, pero si escribiéramos esta carta, ¿cómo la terminarías? Yo me hice esta pregunta. Cuando yo me preparaba para este sermón, me puse a pensar cómo yo hubiese terminado esta carta si yo hubiese sido el que hubiese sido inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta carta, como lo fue el apóstol Pablo. Bueno, quizás algunos diríamos, bueno, yo terminaría con un mensaje de ánimo. Yo terminaría diciendo a las iglesias de Galacia, únanse. Yo terminaría diciendo a las iglesias de Galacia, oren juntos. Yo terminaría quizás diciendo a la iglesia de Galacia, por eso necesitan estudiar la palabra de Dios, para no dejarse guiar por falsas enseñanzas. Y sin embargo, podemos estar perdiendo lo que el apóstol Pablo ha tratado de hacer en toda su carta. No es que estas cosas sean malas, al contrario, son buenas, son bíblicas. Pero estas cosas de orar juntos, de leer la palabra, de buscar la unidad, son el fruto del Evangelio de Cristo, no el fundamento del Evangelio de Cristo. Eso es claro, tiene que ser claro para nosotros. Podemos estar unidos en otras cosas, pero si el fundamento de nuestra unidad no es el Evangelio, vamos a estar persiguiendo otras cosas y olvidándonos de lo que nos ha unido a Dios, y es perfectamente la obra de Cristo en aquella cruz. Por lo tanto, el fundamento es y debe ser siempre lo central para tu vida y para mi vida y para gracia sobre gracia, es el Evangelio. Este es el peso sobre todas las cosas, que todo lo que hagamos nosotros siempre vaya en qué es el fruto del Evangelio, qué es lo que el Evangelio nos informa. ¿Y sabes por qué digo esto tan convencido? Porque el apóstol Pablo quiere asegurarse que nosotros lo veamos de esta manera. Yo no sé si tú te diste cuenta, pero yo comencé esta carta igual con ese versículo del capítulo 6, versículo 11, cuando el apóstol Pablo, de alguna manera podríamos decir, él le toma la pluma a lo que en aquel entonces era parte de la tradición, que cuando alguien iba a escribir una carta, contrataba a un amanuense o lo que se llama un copista, y el apóstol Pablo hablaba y había uno que copiaba. Pero el apóstol Pablo, al parecer, le toma la pluma, por decirlo así, al copista y le dice, yo quiero escribir esta parte. Y él coloca en el versículo 11, mira, con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Ahora, Pablo quería asegurarse que las últimas palabras de su carta no eran meramente palabras de despedirse, de buenos ánimos, de buen deseo de su parte. No, Pablo quería asegurarse que las últimas palabras de la carta que él escribió a las iglesias de Galacia fueran con una intención, fueran a propósito. No estaba perdiendo tinta, por decirlo. No quería rellenar la carta como diciendo, cuando tú escribes una carta y ya no sabes más que decir, bueno, sí, que Dios te bendiga. No, Pablo no estaba diciendo esto. Pablo quería dar un resumen en estos versículos de lo que él ha estado tratando de decir en 6 capítulos.
Pablo no dice meramente a Dios que les vaya bien, oren juntos. No, él quiere centrarse nuevamente en aclarar y explicar el corazón del Evangelio, la centralidad de la cruz de Cristo para la vida del creyente. Y esta verdad del apóstol Pablo, aún en sus palabras finales, fue lo que le trajo persecución al apóstol Pablo. Pablo, por decir la verdad, no estaba escapando de ser perseguido. Pablo, al decir la verdad en cuanto a la centralidad de la cruz de Cristo para la vida del creyente, él mismo sabía que él iba a ser perseguido, cosa que estos falsos maestros que él ha estado combatiendo, que él ha estado contrarrestando sus mentiras con la verdad del Evangelio, estos falsos maestros jamás querían tomar el precio que cuesta seguir a Cristo. El precio que cuesta liderar conforme a la palabra de Cristo. El peso que cuesta, como el apóstol Pablo dice, predicar que nada te va a acercar a Dios si no es Cristo mismo. Estos falsos hermanos estaban por eso mismo enseñando la circuncisión de la carne como el medio de la reconciliación con Dios, como aquel medio que, de alguna manera, te puede dar una mesa en la familia de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo esto es falso. Esto no es cierto. Y aunque para los falsos maestros esto era considerado una locura, ¿cómo puede ser posible que yo de alguna manera deje de confiar en lo tangible y visible y ponga mi foco y mi mente y mi atención y todo mi ser, convicción y seguridad en aquella cruz de Cristo? Que se dio a sí mismo. No, yo necesito algo que yo pueda garantizar que realmente tengo acceso a Dios. Que dame algo que yo pueda tocar. Y Pablo dice, no, es Cristo y suficientemente es Cristo y Él es el perfecto. Él es quien tú debes mirar. Y los falsos maestros querían obviamente enseñar lo que es más fácil. Es más fácil enseñar las cosas que las personas quieren escuchar. Es mucho más fácil aún entregarles algo y que la gente diga, yo puedo saber que soy salvo porque mira, toco esto, sé esto. En vez de tú eres salvo y mira a Cristo. Y obviamente, como hemos visto a lo largo de esta epístola, no es que las obras no sean parte. Las obras son fruto del Evangelio, pero nunca serán el centro del Evangelio. Las obras, los frutos o el fruto del Espíritu Santo es lo que testifica que realmente tú has probado y tu confianza está en aquella cruz que te lleva a buenas obras, pero no que te lleva a buenas obras para ganarte la salvación. Es fácil decir, ¿cómo sé que estoy seguro? Por lo que yo hago. No es por lo que tú haces. Es por lo que Cristo hizo que te lleva a una amorosa obediencia, como voy a tratar de explicar en este tiempo que nos queda. Por eso es que Pablo va a tratar estos últimos versículos hablando de algo que es tan importante para aquel entonces como tan importante para el día de hoy. ¿Y qué es esto? Lo que se llama la autojustificación, o en inglés el self-righteousness, o el ser un self-righteous, el yo mismo creer que estoy bien por lo que yo mismo digo, por lo que yo mismo pienso, y no por lo que Cristo y su palabra informan y me dicen. Pablo lo que quería hacer es desenmascarar a estos falsos maestros y esta falsa idea y enseñanza que de alguna manera, nuevamente, tú puedes saber que estás bien con Dios por lo que tú mismo estás haciendo, en vez de confiar plenamente en lo que Cristo ya hizo en aquella cruz. Estos falsos hermanos, como él llama, estos falsos maestros, estaban buscando la autojustificación o el ser self-righteous, porque lo que estaban haciendo es tratar de agradar a Dios en sus propias obras, conforme lo que ellos mismos podían hacer. Y en esto, dice el apóstol Pablo, se estaban gloriando, se estaban jactando. Por eso es que le llama esta jactancia de la carne, esta vanagloria de la carne, este gloriarse por las obras que yo puedo hacer. Y sin embargo, para estos self-righteous, como le llama, para estos que son y buscan autojusticia, no es suficiente meramente ellos creer que agradan a Dios por sus propias obras, pero sino que también las enseñan a otros. No simplemente el que se autojustifica, como el apóstol Pablo dice así, por su propia cuenta, es el que quiere agradar a Dios por sus propias obras, sino que a la misma vez quiere enseñar a otros que pueden llegar a Dios por lo que ellos pueden hacer. Entonces, para el apóstol Pablo están diciendo su esperanza de estar delante de Dios se debe supuestamente a ustedes, a lo que ustedes pueden hacer, y como que si esto no fuera suficiente, ustedes atraen a otras personas a esta falsa enseñanza.
Ustedes promueven falsas enseñanzas, enseñándoles a las iglesias de Galacia algo que no es cierto. Jamás podrán justificarse. Entonces la persona que es y busca autojustificarse o tener este sentido de self-righteous es aquella persona que no simplemente se jacta en lo que él o ella hace, se jacta en lo que otros están haciendo por lo que él o ella les enseñó. Ahora, ¿cómo se ve esto? Bueno, imagínate estos falsos hermanos, como el apóstol Pablo llama, que se paran delante de un espejo y ellos se glorían a sí mismos. El que se para delante de un espejo y dice, mira cuán bueno yo soy. Yo no he hecho nada, mírame a mí, yo soy muy bueno. Delante de Dios, Dios me está aplaudiendo mira la lista de cosas que yo hago. Pero no simplemente es que se para delante de un espejo el que se autojustifica o el que es self-righteous, pero a la misma vez el apóstol Pablo dice, no te paras meramente al espejo mirándote y dándote aplausos tú, pero te traes varias gente contigo y que se paren detrás tuyo y se miren al espejo, y entonces el que se autojustifica no simplemente está buscando gloria en sí mismo, pero se aplaude porque ha traído otros también engañados por estas falsas enseñanzas y también se miran al espejo y se glorían a sí mismos. Y entonces el que se autojustifica, dice el apóstol Pablo, se gloria a sí mismo por lo que él cree que está haciendo delante de Dios, y a la misma vez se trae otros que están siendo engañados por la autojusticia, por el creerse que Dios los ama en base a lo que ellos hacen, en vez de en base a lo que Cristo hizo en aquella cruz. Se glorían entonces en la carne. Ahora, es muy fácil caer en esto. Es muy fácil, podríamos decir, ser personas que busquemos ser autojustificados por nuestras propias obras, o ir a un extremo de legalismo, o a la misma vez ser una persona self-righteous, como se llama en inglés. Es muy fácil y es muy sutil. Es como una bacteria que tú no la puedes ver en la superficie, a menos de que tú tomes un microscopio y realmente puedas ver qué hay ahí. Es muy sutil el ser autojustificarse o el autojustificarse, el pensar que yo estoy bien delante de Dios por lo que yo estoy haciendo, o no puedo ver lo malo que yo estoy haciendo. Y para que tú tengas una idea de cómo esto se ve dentro de un ambiente religioso, por decirlo así, yo quiero llevarte a una enseñanza de Cristo que todos conocemos. Y creo que veamos cómo el apóstol Pablo, al decir que aquellos se jactan en la carne, es una idea muy similar a lo que Cristo tenía cuando él dice lo siguiente en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y es esta historia del fariseo y el recaudador de impuestos. Así que escucha lo que Cristo dice en Lucas 18, versículo del 9 al 14. Él dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos. Esto es lo que yo estoy diciendo de la autojustificación. Self-righteous, en palabras más simples, aquellos que confían en sí mismos como justos y desprecian a los demás. Y ahora ya cuenta la historia. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y ahora viene el contraste. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y Cristo dice, conclusión, os digo, que este, es decir, el recaudador de impuestos, descendió a su casa, y escucha esta palabra porque es lo que estoy tratando de explicar el apóstol Pablo, justificado. Pero aquel no. ¿Por qué? Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Ahora, esta semana leía un artículo en The Gospel Coalition en inglés de Trevin Wax en cuanto a esto mismo, en cuanto a esta parábola y en cuanto a lo que es la autojustificación o el self-righteousness o aquel que se cree justo por sus propias obras. Y fíjate lo que él explica en esto, que yo lo quiero leer porque para mí fue de mucha ayuda. Escucha esto lo que Trevin Wax dice. El fariseo puede no estar consciente de sí mismo. Es decir, él no sabe. Él no ve nada en él.
Y escucha esto, pero sí está seguro de las personas que lo rodean. Él realmente no está mirando a Dios en oración porque está menospreciando a las personas a su lado. Si realmente fuera consciente de la asombrosa majestad de Dios, se vería a sí mismo al nivel que el recaudador de impuestos, un pecador humilde que necesita misericordia. Ahora, quizás tú dices, no entendí mucho lo que trató de decir ahí. Bueno, en el mismo artículo, él menciona un chiste, una historia con un chiste mencionado por John Maxwell, que también es de mucha ayuda. Y fíjate lo que él dice, la historia es la siguiente. Hay un abuelito con sus nietos lindos. Y el abuelito todas las tardes se toma el tiempo para tomarse una siesta o un nap. Y él se toma una siesta todas las tardes. Y en esta dicha ocasión, dicha tarde, está el abuelito tomando su siesta y sus nietos están ahí. Pero sus nietos han planeado ya una broma para su abuelito. Que cuando el abuelito está durmiendo, van a su habitación y le ponen en el bigote un tipo de queso alemán que apesta, huele pésimo. Entonces el abuelito está durmiendo, no se da cuenta que sus nietos le ponen el bigote, y lo que hace el abuelito es al despertarse de su siesta, dice, esta habitación apesta. Él sale de su habitación pensando que el problema es la habitación, y él se va a la cocina. Cuando llega a la cocina dice, aquí también apesta. Y él pensando que la solución es salir afuera de su casa, porque posiblemente el olor que apesta está dentro de la casa, y él se sale al patio a tomar aire fresco. Al salir a tomar aire fresco hace, y dice, ¿pero qué pasa? Todo el mundo apesta. Ahora, déjame tratar de decirte cuál es el punto de esta historia, según Wax, el Trevin Wax. Dice lo siguiente, así es con la persona que se autojustifica a sí misma. Pueden oler los pecados y las deficiencias de todos los que lo rodean y piensan que todos apestan excepto ellos, pero a veces el olor está en ti. Y por eso es que la autojusticia, el no poder verse a sí mismo como aquel que apesta en muchas ocasiones, es de gran peligro. Si nosotros tenemos problemas al invitar a otros que examinen, que vean nuestra propia vida, entonces muy probablemente estamos pensando que todo el mundo apesta, pero yo no apesto. Y la verdad es que el Evangelio nos ha recordado que tú, me hablo a mí mismo, apestas por el pecado. Y que por eso mismo quien se gloría no se puede gloriar en la carne, porque la carne apesta. Pero quien se gloría en la obra perfecta de Cristo. Y por eso nosotros nos gloriamos no en nuestras obras, en cuán buenos somos, nos gloriamos en la obra de Cristo y cuán bueno es Él y cuán suficiente es la cruz de Cristo. Por eso Pablo ahora hace un contraste. En el versículo 11 al versículo 13, Pablo estaba hablando de aquellos que se glorían en la cruz. Y fíjate la transición al punto número 2, que es precisamente un contraste en el versículo 14 con una conjunción pero. Esto es lo que hace que es un contraste. Para a un lado a los que se glorían en la carne y se mueve ahora el apóstol Pablo a decir, pero jamás acontezca que yo, dice él, me gloríe. No dice que no se debe gloriar. Él dice, ¿dónde te debes gloriar? Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ahora Pablo hace este contraste buscando que la verdadera gloria del creyente está mirando la verdadera gloria de la cruz y del glorioso Cristo. Ahí está depositada toda nuestra confianza, toda seguridad de identidad, todo porque estoy seguro que Cristo me ha salvado, porque Cristo ha muerto en aquella cruz. Ahora, ¿que hay evidencias de salvación? Por supuesto que sí, pero son evidencias, son frutos, no la raíz, no lo central del corazón del Evangelio. No son tus obras, no son mis obras, es precisamente la obra de Cristo. Pablo entonces llega a estos versículos finales de manera de resumen, para dar a entender nuevamente que la cruz de Cristo es central.
Y él llega a este resumen final de estos versículos, como se dice en inglés, con un punchline, o como se dice en inglés, el drop the mic, como que ¡boom! Aquí está, ya termino, no quiero perder más tiempo, voy a decirte lo que es una vez y espero que la entiendas. El apóstol Pablo no quería desperdiciar las últimas palabras que tenía. Por eso es que aclara de una vez que la centralidad de la cruz para tu vida y para mi vida es central. No es un evento nomás histórico y se quedó allá. Y toda la vida, tanto en la tierra como en la gloria celestial, nos va a llevar a entender qué significa que Cristo sea suficiente. Que Cristo sea el perfecto Salvador y mi única ancla de seguridad. Es Él. Él es el ancla de seguridad porque solamente Él nos ha redimido y nos ha justificado. Y para darte una idea del por qué la cruz para el apóstol Pablo es tan central y por qué el apóstol Pablo ha hecho de la cruz el lema de su vida y el cómo él enfrenta todo, el cómo él planta iglesia, el cómo va de misionero, el cómo es un discípulo, el cómo él discipula, para él la cruz es central. Y para que tú entiendas que no simplemente son palabras finales del apóstol Pablo, yo quiero que vayas conmigo a un recorrido por Gálatas. Y vamos a ver por lo menos un versículo en cada capítulo 1 al 6, donde Pablo hace referencia a la cruz de Cristo. No podemos pensar, Pablo ahora está hablando de la cruz. No. Y para que tú veas esto, yo quiero que vayas conmigo al capítulo 1 y vamos a comenzar como es que Pablo comienza en el capítulo 1, versículo 4, cuando él dice lo siguiente, hablando de Cristo que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Obviamente, cuando el apóstol Pablo tiene en mente que se dio a sí mismo por nuestros pecados, el que conoce la Biblia sabe que está hablando de la cruz de Cristo. Porque Él no se dio a sí mismo por nuestros pecados cuando estaba caminando con sus discípulos. Él se estaba preparando hacia aquella misión en Jerusalén, en aquella cruz. Cuando Pablo dice se dio a sí mismo por nuestros pecados, el lector, ahora ya con un contexto de 6 capítulos, entiende, ya sé, está hablando de la cruz. Pero no simplemente en el capítulo 1. El capítulo 2, versículo 20, es central y es referencia de lo que él termina diciendo. Fíjate lo que dice en el capítulo 2, versículo 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, y ahora tú ya entiendes esto, espera. Ya entendemos que el apóstol Pablo está diciendo que hay una tentación nuestra, que por más que todavía vivimos en la carne, la tendencia va a ser colocar la mirada en nosotros y no en Cristo. Y Pablo llega a decir cosas como la siguiente, la vida que ahora vivo en la carne, ¿cómo es que la vive? La vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó. Ojalá, mi oración es la siguiente. Que tú puedas personificar o de la misma manera hacerlo personal como el apóstol Pablo. No está mal con decir Cristo ama a su iglesia, porque este es el lema de mi vida, Cristo ama a su iglesia. Pero a veces confundimos eso con decir Cristo me ama a mí. Y si tú tienes problemas con decir que Cristo te ama a ti, obviamente no divorciándolo de la iglesia, pero tú como miembro de la iglesia, me refiero a la Iglesia Universal de Cristo, tú como miembro de la iglesia, tú puedas sentir seguridad y amor, como el apóstol Pablo, por más que amaba las iglesias y la iglesia, Pablo puede llegar a decir, Él me amó. Y nuevamente, como en el capítulo 1, versículo 4, y se entregó a sí mismo por mí. Ahora tú dices, ya es suficiente. No, fíjate lo que él dice en el capítulo 3, versículo 13 al 14. Él dice, Cristo nos redimió, cruz, piensa cruz, de la maldición de la ley, ¿cómo? Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, tú y yo, porque no somos judíos, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Ahora, ve ahora el capítulo 4. Versículo del 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? A fin de que redimiera, cruz, a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Ahora, ve conmigo al capítulo 5, versículo 11, donde Pablo dice esto.
Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, como esos falsos hermanos, dice Pablo en el versículo 11, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido. Y entonces ahora terminamos, capítulo 6, versículo 14. Y ya tienes que entender que el apóstol Pablo ha hecho esto el lema de su carta, pero más que una carta, el lema de su vida. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? La verdadera transformación que todo creyente necesita diariamente surge de la cruz al día a día. La verdadera transformación ahora sí es posible. La verdadera transformación de examinar tu corazón claramente, con una conciencia limpia y encontrar áreas de crecimiento, es ahora posible. El poder decir, obviamente ahora sí hay posibilidad de ser transformado, no mirándome a mí mismo, pero mirando a Cristo y que Él cambie esta vida. Por ejemplo, tú tomas tu matrimonio y ahora es posible no estancarte en tu matrimonio. Ahora es posible tomar la difícil tarea de hablar, de buscar reconciliación, de pedir consejo. Ahora sí es posible por la cruz de Cristo tener un matrimonio perfecto. No, no es perfecto porque jamás será perfecto, pero un matrimonio que no se estanque. Que no diga, ya estamos bien. No, nunca estamos bien. Siempre deseamos más, porque a la luz de la cruz de Cristo, Él ha comprado perfecta santificación que nos tomará toda la tierra hasta llegar a la gloria celestial para decir, allá seremos perfectos. Mientras tanto, hay posibilidad de cambios. Hay posibilidad de examinar y de mirar. Miremos atrás. Y es difícil, porque hay evidencia de que nos hemos herido, nos hemos dolido, hemos pecado el uno con el otro delante del Señor, pero no se queda ahí. Ahora podemos buscar transformación, no simplemente desde nuestro matrimonio, pero a la misma vez quizás en adicciones. Quizás tú estás pasando por una adicción y tú dices, bueno, al final esta es la cruz que voy a cargar por el resto de mi vida. No creas esa mentira. Si tú estás pasando por cualquier tipo de adicción y no pienses simplemente en droga, alcohol y lo que llamamos las grandes adicciones, no piensa en las pequeñas adicciones, lo que nosotros hemos minimizado. ¿Qué tipo de cosas están pasando en tu corazón que no te has dado cuenta? Ahora es posible, solo mirando a Cristo, decir, ¿qué yo no he creído? ¿Qué yo no he visto en mí? ¿Qué es lo que yo no he podido observar? ¿Qué es? No simplemente en adicciones, pero en orgullo. En orgullo. ¿Quién está mirando estas áreas? Y no solo me refiero en tu matrimonio, me refiero en todo lugar. En toda área. ¿Quién está pudiendo hablar de tu corazón y decirte estas áreas son las que yo veo en ti? ¿Qué áreas en tu corazón Dios está mostrando en orgullo, en resolución de conflicto? ¿A quién estás buscando ayuda para resolver cosas en tu vida, en tu matrimonio, en tus amistades? ¿A dónde tú acudes? ¿Simplemente a lo que tú piensas? ¿O tú acudes a buscar ayuda para que Dios obre en ti y por medio de ti? O esto es algo tan increíble igual que la cruz de Cristo debe eliminar, y es esta insaciable búsqueda de mi propósito y de mi identidad en lo que yo pienso fuera de Dios. Digo insaciable porque nunca serás saciado buscando propósito, identidad en lo que tú piensas, en lo que los demás piensan, porque solo hay propósito e identidad en lo que Dios dice de ti. ¿Y dónde está esto plasmado? En su palabra. ¿Y quién te ha mostrado esto? Cristo, y solamente Cristo. Por eso es que Pablo dice que todo el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Y tú te preguntas, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? ¿Quiere decir que entonces mejor se esconde en una cueva porque todo el mundo ha sido crucificado para él y él podría ser como el abuelito que piensa que el pecado está fuera de él y no en él? No, lo que Pablo está diciendo aquí, con que todo el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo, lo que Pablo tiene en mente es que todo lo que el mundo pueda ofrecerme como medios de confianza y de maneras para yo acercarme a Dios en mis propias fuerzas han sido derrotados y desenmascarados.
como falsas promesas de liberación, porque solamente Cristo y solamente Cristo, a la luz de Romanos 6, nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado, libres de todo intento de nosotros considerarnos como justos fuera de la obra perfecta de Cristo, o de ganarnos el favor o la salvación de Dios por lo que nosotros podemos hacer. Pablo no simplemente habla de que el mundo ha sido crucificado para él y él para el mundo, pero también él lo dice igual en 2 Corintios 5, 17, cuando él dice que todo aquel que está en Cristo, ¿qué? Es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y aquí son todas hechas nuevas. Por eso es que el creyente vive gloriándose en la luz de Cristo. Y Pablo dice, todo ha sido crucificado. El mundo ha sido crucificado para mí, yo para el mundo. Y por eso es que él llega a decir cosas como, por ejemplo, la circuncisión o la incircuncisión son cosas de este mundo. Y yo no vivo bajo esta realidad de este mundo. Yo no estoy pensando en circuncidarme para ser más como Cristo o acercarme más a como Cristo. O si no soy circuncidado, entonces no soy como Cristo. Pablo dice, estas cosas que ustedes están enseñando, falsos maestros, son cosas de este mundo. Porque yo vivo ahora mi vida a la luz de una nueva realidad. Por eso que cuando tú escuchas en el Nuevo Testamento, y especialmente el apóstol Pablo, cuando él habla de nueva creación, él tiene en mente la nueva verdad que Cristo ha inaugurado, el nuevo pacto. Él lee todo a la luz de lo que Cristo compró, el nuevo pacto, el nuevo pacto. Falsos maestros pensaban en el antiguo pacto, circuncisión o no circuncisión. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Estas cosas son de este mundo. Por eso que dice, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ahora nosotros, se nos ha prometido en Cristo unos nuevos cielos y una nueva tierra. Ahora el creyente se encuentra a la luz de la cruz bajo una realidad y él está caminando. Él es un peregrino. Él está peregrinando hacia dónde? Hacia aquella bella ciudad, aquel lugar. Y él vive hoy en día bajo esta realidad nueva. Yo he sido crucificado para el mundo y el mundo para mí. Yo vivo como un ciudadano de la tierra, sin embargo mi ciudadanía está en lo celestial. Yo vivo aún aquí en la carne, pero ahora vivo lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, lucho, peleo contra todo que es el pecado. Lucho. Como Hebreos 12 dice, capítulo 12, 1 al 2, que teniendo esta nube de testigos alrededor nuestra, dice, despojémonos de todo peso y en especial el pecado, corriendo la carrera que tenemos por delante, como ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, el creyente, a la luz de esta nueva creación, que lo ha hecho una nueva criatura, que ha sido asegurada por la obra de Cristo, él vive lleno, dando frutos, evidencias que realmente ha nacido por esta obra de Cristo. Ahora tú te preguntas, ¿cómo luce una vida que se gloría no en su carne, pero en la gloria de la cruz de Cristo? ¿Cómo luce? ¿Cómo se ve una persona que se gloría en la cruz de Cristo? Bueno, primero que todo, él sabe que Cristo ha inaugurado algo nuevo. Él sabe que Cristo ha inaugurado los nuevos cielos y la nueva tierra, y él sabe, convencido está, que su garantía está en lo que Cristo compró y que él está en esta vida viviéndola bajo la verdad, que porque Cristo inauguró un nuevo tiempo, una nueva era, una nueva época, como se conoce en teología, o el nuevo pacto, el creyente sabe que Cristo derrotó el pecado, que Cristo derrotó el gobierno del pecado sobre tu vida. Y también que Cristo derrotó el poder de la muerte espiritual. Por eso él vive bajo esta realidad. Cristo ya lo logró. Y sin embargo lo que él inauguró, él lo consumará. Es decir, él lo terminará. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese. Por eso el creyente vive a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz, pero vive a la luz de lo que Cristo hará cuando él regrese. Él regresará. La doctrina de la segunda venida de Cristo es vital para tu entendimiento del cómo vives hoy aquí. Nosotros no estamos viviendo aquí en vacaciones esperando a que el jefe se venga. No, nosotros vivimos aquí a la luz de esa verdad. Él regresará. Y por lo tanto aprovechamos el día, como dicen las palabras de Cristo. Aprovechamos como aquellas vírgenes que están preparadas para cuando el novio regrese. No durmiendo, porque los días son malos.
Por lo tanto, el creyente vive bajo esta realidad. Cristo ya inauguró una nueva era, una nueva época, un nuevo pacto, donde ya tengo acceso al trono de Dios, donde las puertas del trono de Dios se han abierto. El lugar santo, santo ha sido abierto. La cortina que dividía el pueblo de Dios con Dios ha sido derrotada por la obra de Cristo. Pero Él vive acá sabiendo que Cristo regresará por Él. Él mira hacia esa verdad que Cristo va a regresar y por lo tanto Él vive una vida con una fe que se despliega en amor por los demás. Pablo ya lo ha dicho. Fíjate lo que él dice en el capítulo 5, versículo 6, que es un paralelo de lo que él acaba de mencionar en el capítulo 6. Fíjate lo que él dice. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión... Y tú dices, espérate, ¿eso no es lo que acabamos de leer? Sí, él lo repitió antes, o lo dijo antes. Porque en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Entonces la fe que obra por amor es aquella que vive aquí en esta creación a la luz de la nueva creación. Él vive aquí a la luz de esa nueva realidad donde realmente conoceremos perfectamente lo que Cristo ha comprado y aquella vida sin pecado, allá, no acá, allá, Él vive pensando en nuestros nuevos cielos y esta nueva tierra. Por lo tanto, Él vive el ahora con fe, siendo movilizado, movilizada a una obediencia amorosa a Dios. La obediencia tuya no es porque si tú no obedeces, Dios te va a quitar la salvación. La obediencia tuya no es porque hay que obedecer para mantener la salvación. La obediencia tuya no es para colocarle una sonrisa a Dios más de la que Él ya tiene por la obra de Cristo. La obediencia a Dios no es para acercarte más a Dios de lo que Cristo ya te acercó a Dios. La obediencia tuya no es un paso más cerca a la presencia de Dios, como que si todavía estuviera un obstáculo entre tú y Dios, porque la obediencia tuya es el fruto de la obediencia de Cristo. La obediencia tuya lo que testifica es que lo que Cristo hizo es verdadero. Por lo tanto, no nos movilizamos a obediencia por temor ni por obligación, sino por amor. Y por eso que Pablo dice, hay una fe que te impulsa al amor. Ahora, bajo esta verdad de una obediencia amorosa, nos debemos preguntar, ¿en qué áreas no estamos obedeciendo a Dios? Ahora, si tú tienes dificultad en encontrar una área en la cual tú no estés obedeciendo a Dios, quiero decirte que posiblemente estés luchando con la autojusticia o con ser self-righteous. Si tú no tienes un área donde tú realmente digas, yo lucho con este pecado, realmente creo que entonces estás viviendo como aquel abuelito que piensa que el olor está fuera de él y no en él. Por tanto, el creyente viene delante de Dios, delante del Espíritu Santo, viniendo y diciendo, muéstrame estas áreas que todos debemos crecer. ¿Cuáles son estas áreas? Yo siempre he dicho algo y es que el creyente no tiene temor a ser expuesto en su pecado. Él no puede tener temor de esto. Porque si tiene temor, entonces ha hecho de su identidad aquella identidad donde todo está bien, pero no todo está bien. El creyente no tiene temor a que se le diga qué ha hecho mal. ¿Qué es lo que ha pecado? Pero el creyente observa claramente qué áreas deben ser transformadas para seguir siendo transformadas a la luz de la cruz en el día a día. Por eso es que Pablo dice esta verdad, que aquellos que andan conforme a esta regla. Fíjate lo que él dice en el versículo 16, y a los que andan conforme a esta regla viene algo, paz y misericordia. Pero yo no sé si tú te recuerdas que hace 2 domingos yo mencioné que el apóstol Pablo usa este mismo verbo aquí en el capítulo 5, versículo 25, cuando él dice, si vivimos por el Espíritu, andamos también. Y dice que Pablo usa este verbo estoiqueo, que significa andar conforme a, seguir en orden a o en dirección de, y que es el mismo que Pablo usa aquí en el capítulo 6, versículo 16, y los que andan conforme a. Ahora tú dirás, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, ahora más que nunca podemos decir con conclusión que lo que Pablo dijo en el capítulo 5, versículo 25, capítulo 6, versículo 16, te podría decir de la siguiente manera. Pablo tiene en mente el llamado de andar conforme al Espíritu según la palabra de Dios y no se queda ahí.
Pero él sigue conforme al Espíritu, o él anda conforme al Espíritu, él sigue la dirección del Espíritu conforme a la palabra, pero también bajo la realidad de la nueva creación, del nuevo pacto. El Espíritu te guía, tú sigues en sintonía con el Espíritu, y a la misma vez esta sintonía con el Espíritu tiene que llevar a una seguridad de que tú estás bajo una nueva creación que te ha traído por gracia de Dios en Cristo, y por la obra de Cristo te ha traído paz y te ha traído misericordia. Y esas son dos verdades que la cruz de Cristo ha comprado. Él ha traído paz en el sentido de que ahora la enemistad que teníamos con Dios, ahora hay paz. Sin Cristo no hay paz con Dios. Jamás tendrás paz con Dios. Por eso yo tengo un gran problema, que cuando una persona muere sin Cristo, que descanse en paz, no va a descansar en paz. No hay descanso en paz en Cristo. Hay descanso en paz hoy, como cuando muera, en Cristo, porque realmente la paz que ahora disfruto con Dios es una realidad. Y esto se debe a la misericordia de Dios. Que la misericordia de Dios es no darme lo que yo merezco. Y entonces la misericordia de Dios me impulsa a disfrutar ahora algo que Él me ha dado, y es gracia, salvación y perdón. Por eso es que Pablo dice que vive conforme esta regla de la nueva creación, de que Cristo es suficiente, tú tendrás paz y tendrás misericordia. Y él ahora menciona algo, y es sobre ellos, es decir, sobre aquellos que viven bajo esta regla, y él pone, y sobre el Israel de Dios. Ahora, sé que no tengo mucho tiempo, quizás sea una buena discusión para después tenerla. ¿Qué Pablo está hablando ahí? Porque inmediatamente cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, Israel de Dios, inmediatamente pensamos en Israel del Antiguo Testamento. Inmediatamente pensamos en la nación de Israel. Pero quiero ayudarte a entender algo. Y es a la luz de esta nueva creación, a la luz de estos nuevos cielos y nueva tierra, a la luz de la obra perfecta de Cristo, el Nuevo Testamento se mueve. De lo que era el Israel del Antiguo Testamento a lo que viene a ser el nuevo Israel. ¿Y quién es la nueva Israel? La iglesia de Cristo. Entonces no pienses cuando Pablo está hablando aquí de la Israel de Dios, el Antiguo Testamento. No. Para Pablo, el reloj de Dios no es Israel, la nación. Eso dejó de ser. ¿Sabes cuál es la nueva Israel? La iglesia de Cristo. Ahora tú dirás, pero ¿cómo así? ¿Dónde está esto más? Bueno, ¿te acuerdas de Pedro? En 1 Pedro, cuando Pedro dice que nosotros ahora somos nación santa, pueblo escogido, linaje escogido. Bueno, él aplica eso que se le aplicaba al Antiguo Testamento al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y lo aplica al nuevo pueblo de Dios, la nueva comunidad de Dios, y esta es la iglesia. Si el creyente sigue leyendo cada vez que vea en el Nuevo Testamento Israel, está perdiendo lo que Cristo ha logrado y lo que él ha tratado de argumentar, el apóstol Pablo, y es que los verdaderos hijos de Abraham, el padre de los hebreos, ¿sabes quién son? Los que han puesto su fe en Cristo. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de argumentar. Los verdaderos hebreos, por decirlo así, hijos de Abraham, no son los que vienen de una herencia de nacionalidad o cultura, son los que han puesto su fe en Cristo como el perfecto descendiente prometido en Génesis, y ha sido cumplido ahora en la persona de Cristo. Y digo esto porque si anteriormente se elevaba aún la nación de Israel, esta tierra que queda allá, como si hay algo especial allá, hoy en día todavía sigue sucediendo esto. Hoy en día hay esta idea de que si tú eres judío o te haces judío, de alguna manera eres más especial, estás más cerca a Dios. Y lo hemos visto, no solamente en Estados Unidos, pero en América Latina, donde hay muchos ahora que se ponen su gorrito, que van los sábados, que dicen shalom, y creen que con esto están más cerca de Dios. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Has elevado lo que puedes hacer y has minimizado la obra de Cristo que te trajo a Dios? No te ha traído tu nacionalidad. No te ha traído el aprender ciertas palabras en hebreo. La seguridad de salvación se debe a lo que Cristo hizo, y por eso la necesidad de entender la centralidad del Evangelio para tu vida. Porque no es eso, es una persona, y es lo que Cristo hizo en aquella cruz. Y por eso Pablo dice, yo estoy dispuesto a ser perseguido por hablar de la importancia y centralidad de la obra de Cristo. Estoy dispuesto a llevar sobre mi cuerpo
las marcas de Cristo. Y por eso Pablo llega a decir, de aquí en adelante nadie me cause molesta. Nadie más me cause molestias. Y podríamos decir, wow, que Pablo era un poco fuerte. Sí, Pablo lo decía con todo. No más molestias. Es decir, no me vengan aquí a molestar más con que si me circuncido o no me circuncido, con que si mejor hago esto o mejor hago lo otro, con que si sigo esta ley o no. Pablo dice, no más. Realmente, si estás dispuesto a proclamar la cruz de Cristo, vas a recibir persecución. Y Pablo dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y tú vas a 1 Corintios y te das cuenta los azotes y los golpes que Pablo tenía. Y Pablo puede decir, yo llevo las marcas, no una circuncisión, no algo externo que te guarde de ser perseguido por seguir a Cristo, ser fiel a su palabra. Yo llevo las marcas de Cristo. Y por eso es que como creyentes debemos depender para que con toda convicción y amor podamos proclamar el Evangelio de Cristo, la sinceridad de Cristo, no importa qué persecución venga. Nosotros vivimos en un país libre y nunca sabemos si eso va a cambiar. Pero nosotros tenemos que estar seguros de lo que significa el Evangelio de Cristo, porque en cualquier persecución o en cualquier momento de levantar la cruz de Cristo y la victoria de Cristo, si no has pasado persecución, pasarás persecución. Pero nuestro llamado es ser fieles a la palabra de Dios, ser fieles al Evangelio de Cristo. No importa si viene persecución, si viene enemistad, vamos a ser fieles a la palabra de Dios, porque eso es el estándar de la verdad del creyente. Y por eso Pablo termina diciendo, necesitas gracia. Gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Oh, que la gracia de Dios te llene, que la gracia de Dios te rodee, que la gracia de Dios caiga sobre ti de una manera tan especial, porque ya ahora en Cristo hemos encontrado gracia sobre gracia. Ahora hay una verdadera gracia que disfrutamos. Por eso es mi oración que como iglesia, gracia sobre gracia, seamos una comunidad marcada por el Evangelio. O que lo que nos una sea precisamente el Evangelio de Cristo. Aun si esto nos va a llevar a dar nuestra vida por el Evangelio, porque precisamente lo que pueden quitar aquí en la tierra, nadie nos podrá quitar lo que Cristo ya nos dio, y es vida eterna. Sin embargo, en esta tierra, dice Cristo, pasarán muchas aflicciones, muchas pruebas, muchos tiempos de crisis. Y con esto quiero transicionar a darte de ahora lo que vamos a estar viendo de ahora en adelante, y es, vamos a estar en una serie titulada Mi Gran Señor para toda prueba. Si conocemos que el Evangelio es Dios para con nosotros en Cristo y que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, la pregunta ahora sigue y va a ser, ¿cómo yo vivo el Evangelio de Cristo en toda crisis de mi vida? En toda crisis. Todavía estamos bajo una crisis global, la pandemia. Pero esto va a pasar, si Dios permite, y vendrá otra crisis. Posiblemente estás en una crisis ahora mismo. ¿Cómo esta verdad de mi gran Señor que Gálatas ha mostrado, cómo yo vivo bajo esta verdad que mi gran Señor es mi Señor para toda prueba? Pero por eso necesitas el Evangelio. Y si tú no has conocido a Cristo y te has arrepentido de tus pecados, tú necesitas arrepentirte, conocer este gran Señor para toda prueba. Y la prueba mayor es si tú estás en paz con Dios. Y si hay paz con Dios por Cristo, ahora tendremos que aprender cómo se viven las crisis que tenemos diariamente con la luz en mente o los ojos en mente en el Evangelio de Cristo. Así que familia, te pido que estés orando por esto nuevo que comenzaremos el próximo domingo y que Dios prepare nuestro corazón. Pero ha sido una gran bendición estudiar Gálatas con ustedes. Así que acompáñenme a orar. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Te doy tantas gracias, Dios, por estos 29 sermones, prédicas, donde hemos estudiado, Señor, Gálatas, donde honestamente hemos hasta ahora entrado en la superficie de Gálatas, tanto más. Y yo te pido, Padre, que tú nos ayudes, Dios, a seguir deseando tu palabra, a seguir viendo frutos de este estudio en nuestra vida. Ayúdanos, Dios, por favor, a entender la centralidad de la gloria de la cruz para nuestros días. Ayúdanos, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.